honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Querida iglesia, muy buenos días. Qué bueno poder volver a reunirnos con todos ustedes, aunque sea a través de este medio, esperando que por la gracia de Dios todos se encuentren muy bien en esta hermosa mañana y nuestros corazones estén dispuestos para alabar al Señor, para escuchar y aprender un poco más de su palabra y de su carácter. Continuando con la lectura del Catecismo de la Nueva Ciudad, vamos a leer hoy la pregunta número 34. Buenos días, amada iglesia. La pregunta 34 dice así: ya que somos redimidos solo por gracia, solo por Cristo, ¿tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra de Dios? Sí, porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos renueva mediante su Espíritu, para que nuestras vidas puedan mostrar amor y gratitud a Dios, para que seamos afirmados en nuestra fe por los frutos, y para que otros sean ganados para Cristo por nuestro comportamiento piadoso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusan de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Comentario de Ligon Duncan. Si la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo, si somos salvados y perdonados y aceptados por lo que Jesús hizo por nosotros y no por nuestras buenas obras, ¿hay aún lugar para las buenas obras y la obediencia en la vida cristiana? La Biblia nos da una enfática respuesta: sí. Primero, hay lugar para las buenas obras porque en la salvación somos salvados no solo del castigo por el pecado, sino también del poder del pecado. En la salvación, a través de la obra de Jesucristo, no solo encontramos perdón, sino que también encontramos transformación. Somos hechos nuevas criaturas en Jesucristo. Él nos libera del dominio del pecado en nuestra vida. Y, por tanto, la salvación por gracia no significa que el cambio o el crecimiento sean innecesarios en la vida cristiana. Significa que el cambio y el crecimiento ahora son posibles porque Dios está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el papel que juega la obediencia a la palabra de Dios, la ley de Dios en la vida cristiana? Gratitud, seguridad y testimonio. En la vida cristiana, toda nuestra obediencia es un acto de gratitud a Dios por la gracia que Él nos ha mostrado en Jesucristo. Recuerda lo que Pablo dice en Efesios 2: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Versículo 8 al 10. ¿Viste lo que Pablo dijo aquí? No dijo que fuimos salvados por buenas obras. De hecho, dijo claramente que no es el caso.
pero sí dijo que fuimos salvados para buenas obras. Así que el papel de las obras en la vida cristiana no es salvarnos. No son para lograr que Dios nos ame. Es para expresar nuestra gratitud a Dios por el amor que Él nos ha mostrado en Jesucristo y por la salvación que nos ha dado libremente en Jesucristo. Así que toda nuestra obediencia a la palabra de Dios en la vida cristiana es un acto de gratitud. En segundo lugar, las buenas obras hechas en fe también dan seguridad. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo explica que él sabe que ellos son escogidos de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Eso es asombroso. ¿Cómo sabrías tú quiénes son los escogidos de Dios? En el versículo 3, Pablo habla de las obras de fe de los tesalonicenses, de su trabajo de amor y de su constancia sostenida por la esperanza. Esencialmente está diciendo: veo la obra del Espíritu Santo en sus vidas y eso me hace saber que ustedes son hijos de Dios. Y después explica cómo eso sirve para darle seguridad, el versículo 5. Se nos da seguridad en la vida cristiana cuando vemos a Dios obrando en nosotros para transformarnos. Y eso se expresa en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Una tercera forma en que la ley, las buenas obras y la obediencia obran en la vida cristiana se relaciona al área del testimonio. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos buenas obras, glorificamos a nuestro Padre Celestial y le damos a aquellos que nos observan una razón para glorificar a nuestro Padre Celestial. Pedro explica esto cuando nos dice que quiere que vivamos ejemplarmente frente al mundo para que nos observen y glorifiquen a nuestro Padre Celestial, quien nos amó y nos salvó por gracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Así que, aunque somos salvos por gracia, somos salvos para vivir una vida de buenas obras y de obediencia. No para que Dios nos ame, sino porque Dios nos ama y porque queremos ser como su Hijo, quien dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Juan 4:34. Oremos. Padre Celestial, tú nos has salvado del pecado. Permite que no continuemos en él como si fuéramos todavía sus esclavos. Tú nos has dado mandamientos que son la senda de la vida. Permítenos atesorar esos mandamientos, que todos los que nos conozcan vean nuestras buenas obras y te glorifiquen por ellas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, hermanos? Jesse y yo aquí una vez más les damos la bienvenida a nuestra reunión dominical, nuestra reunión como iglesia, el momento donde juntos disfrutamos de vivir la palabra del Señor, disfrutamos de escuchar la palabra del Señor, disfrutamos de cantarla. Así que preparémonos, hermanos, para que hagamos eso precisamente en este momento. Que aún desde nuestras casas, ahí en la comodidad donde estés, podamos vivir el Evangelio como familia y que lo podamos mostrar a las personas en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, hermanos, y preparémonos entonces para alabarle. Y como dice en un inicio el Salmo 89, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Bendito Dios, tan amable, tan amoroso, tan fiel. Por 1000 generaciones, Señor, nuestros labios cantan de tu fidelidad, de tu grandeza.
Y en esta mañana, Señor, queremos recordar un poco las miles de razones que tenemos para alabarte. Piensa, mi querido hermano, ahí por un momento, tal vez de esta semana, tal vez de semanas atrás o de todo este año, ¿qué razones tenemos para alabar a nuestro Señor? ¿Qué piensas? Bendice, alma mía, al Señor por su bondad, por su fidelidad, por su gracia. Cantemos, hermanos. Despertemos como lo hacía el salmista, despertemos nosotros mismos nuestra alma, sacudámosla y digámosle: bendice, alma mía, a tu Señor. Vamos a cantar. 1, 2, 3. Dice: alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Cantemos. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante, quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte, grande en amor, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por
esta mañana te adoramos por todo lo que has hecho. Por eso es que cantamos en esta mañana, Señor. Porque quizás el mundo puede renegar y puede decir no hay razón para alabarlo a Él. Pero la obra de tu amor, la obra de tu gracia en nosotros nos demuestra que hay miles y miles de razones para alabarte. Así que en esta mañana eso hacemos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Levanta, hermano, hermana, tus oraciones, tus canciones a nuestro Señor, a nuestro Dios, al único fiel y verdadero. A Él sea la gloria y la honra, a Él sea la alabanza, a Él sea la alabanza siempre. Exaltado seas, Dios, en esta mañana. Jesucristo, tan bello, tan hermoso, nuestro Rey de gloria. Cantemos a Jesucristo, nuestro Rey de gloria, el que está por encima de todo. Él es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome en los sueños los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, con poder y majestad. Él es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz. Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Vamos, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser,
Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Dios, tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Mi Rey de gloria, Rey de gloria. A ti sea la gloria. A ti sea la exaltación. El alfa y el omega, el principio y el fin. Aquel que está por encima de todo. Aquel en el cual fueron creadas todas las cosas para que funcionaran y existieran basadas en Él. El nombre que está sobre todo. Nombre sobre todo. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Vamos a cantar. 1, 2, 3, 4. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego, su rostro brilla como el sol, su
comprado. Gente de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo Estás por encima de todo. Exaltado sea, Señor, tan grande y poderoso, tan hermoso y tan fiel, que por siempre nos cuida, por siempre nos ama. Cantemos, hermanos, llenos de gozo y alegría, de ese amor que es para siempre, el amor que nos salvó, que hasta hoy nos ha traído llenos de bien, llenos de gracia. Dad gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Bueno, su amor es sin igual, su amor es para siempre. Aleluya, aleluya. Por su mano fuerte y protectora, su amor es para siempre. Por la vida nueva en él, su amor es para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Vamos. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Del amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por su gracia y su perdón, su amor es para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Digamos, su amor es
es para siempre, su amor 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 es para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre y siempre, por siempre. Así es, hermanos. Por siempre Él es fiel. Señor, muchas gracias. Terminamos este primer momento de alabanza agradeciéndote por todo lo que nos has dado, por tu bondad, por tu infinita gracia y por tu eterno amor. En el nombre de Jesús. Amén. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas de El Redil de Laureles.
Tengo el privilegio hoy de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y lo agradezco mucho como una invitación del pastor Ronald y el liderazgo de la iglesia. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor y nuestro título de hoy, como han podido ver en la expectativa de publicidad para la celebración, dóciles en las manos del alfarero. Y llegamos al profeta Jeremías en el capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Esta es la palabra que vino a Jeremías, la palabra del Señor. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces, nos dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán, es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esta es pues la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos con la seriedad y con la esperanza de que viene hacia nosotros y contra nosotros de parte del amor transformador de Dios. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos a ser de barro, dóciles en tus manos. Hacer en tus manos materia prima, no para nuestros planes, sino para tus planes. No para nosotros ser dueños y dioses de nuestro destino, sino para someternos a lo que a ti te parece mejor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En su famoso libro, James Houston, el libro se llama Los deseos del corazón. Él sostiene que los cristianos vivimos la vida cristiana en dos escenarios que nos van moldeando en el camino de la vida. Él dice que los dos escenarios son el jardín y el desierto. Que en el jardín vemos cosas florecer, crecer, desarrollarse, disfrutamos de los aromas y de la bendición de los frutos de la gracia de Dios, y que en el desierto descubrimos nuestro corazón, descubrimos lo que Dios realmente quiere hacer y que no podemos escapar de ninguna de esas dos realidades en la vida cristiana, el jardín o el desierto. Bueno, hermanos y hermanas, yo no sé para usted si este tiempo es de jardín o es de desierto, pero yo me atrevo a decir que para la mayoría de nosotros este tiempo es de desierto. Un desierto en que circunstancias de aflicción, de incertidumbre, de miedo, de zozobra nos
amasan, nos mueven el piso. Por eso quiero empezar también con dos preguntas de dinámica. No les voy a dar tiempo para que lo hagan en casa, solo para que meditemos aquí en la introducción. La primera es, ¿cómo te sientes si te imaginas ser arcilla? Imagínate por un momento ser arcilla. Yo sé que nos gusta imaginarnos ser famosos actores de Hollywood o presidentes de países, nos gustan tanto esas imaginaciones, o famosos deportistas o cantantes, pero por un momento imagínate ser arcilla. Sientes el torno, esta especie de tornamesa que se mueve, todas las circunstancias dando vueltas. Agua cae sobre ti, no la puedes evitar y va moviendo tu propia esencia. La mano del alfarero, ¿cómo la sientes? Y los instrumentos del alfarero, que son filudos, quitan pedazos, abren espacios, moldean la vida como materia prima en las manos de Dios. Imagínate ser arcilla. Ahora imagina cómo el alfarero siente tu arcilla. ¿Cómo eres tú para el alfarero? También voy a mencionarles cosas para nutrir su imaginación en esta maravillosa metáfora. Podría ser arcilla pantanosa que se desliza y se deshace en las manos del alfarero. Podría ser arcilla arenosa que tiene una cantidad de pedacitos de piedra que no permiten y que por allí se rajaría la pieza cuando sea sometida al fuego. Podría ser arcilla seca, difícil de manejar, o porosa, que no se deja tratar de acuerdo a la intención del alfarero. ¿Cómo te sientes tú como arcilla? ¿Cómo te siente a ti el alfarero? Bueno, creo que la metáfora que se nos propone en este texto del profeta Jeremías es maravillosa. El problema, lo que yo llamo la paradoja de nuestro texto, es que siendo un pueblo que caminaba con Dios, que estaba en las manos de Dios, se había echado a perder. Las circunstancias eran adversas para el pueblo no entendía, buscaba refugio en Egipto y el profeta les está advirtiendo que acepten el tratamiento de Dios, pero ellos se resisten. Tal vez captamos un poco más el contexto de esta metáfora cuando miramos el verso número 12. Ante este mensaje de que ustedes son arcilla, barro en manos del alfarero, la respuesta del pueblo es esta en verso 12, y el Señor se la advierte al profeta Jeremías. Ellos objetarán ante esta propuesta de relación. Ellos dirán, verso 12, es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esto no era materia prima fácil para Dios. Ellos estaban decididos a seguir con su plan de pecado, como el joven o la señorita que sabe que está yendo en esa relación hacia un abismo, pero él no quiere soltar esa persona que le produce cierto placer y cierta alegría y cierto consuelo a su corazón, y aunque sabe que está yendo en contra de Dios, persiste como el adicto que llega a estos niveles de adicción en los que ya no hay gozo, ya no hay alegría en su adicción. Él sabe que se está dando en la cabeza, pero persiste. La expresión que usan otras versiones es duro de servir, terco. Duro de servir implica esta idea de obstinación en la desobediencia. Bueno, vamos a escuchar que nuestro pasaje nos hace un llamado a ser dóciles y dejarnos moldear en las manos del Señor. La docilidad, un aspecto que debemos considerar seriamente en este tiempo, porque la guerra espiritual en este momento es por la docilidad, dejarnos tratar por Dios. En este tiempo veremos nuestro texto en 3 dimensiones, facilitas, sencillas, 3 palabras. El momento en que llega esta palabra, el método con el que llega esta palabra
y el mensaje que trae esta palabra de Dios. Momento, método y mensaje. Comencemos por el momento. El momento en que llega esta palabra, de acuerdo a los versos 1 y 2, es un momento inesperado, urgente, disruptivo. Verso 2, baja ahora mismo a la casa del alfarero. Es decir, Jeremías seguramente estaba ocupado, pero es ahora mismo que se le dice que baje. Y eso de bajar quizás tiene la connotación de que en esa época, cuando no existía el plástico, alfarerías había por todo lado. Era una de las labores más comunes porque casi todo se empacaba y se disponía y se servía en vasijas de barro de diferentes tamaños. La mayoría de las familias no tenían acceso a instrumentos de metal, así que los instrumentos de barro, de cerámica, de arcilla eran frecuentes y seguramente significaba descender a algún lugar de la ciudad, y quizás también está hablándonos allí de la humillación, de la obediencia, de quien recibe órdenes inmediatas. Dos momentos que los podemos ver en el verso 5 y en el verso 2, que aquí les aparecerán en pantalla. Verso 2 y verso 5 de nuestro pasaje indican que este momento se da en dos escenas, en dos episodios, palabra que gusta mucho hoy en día. Primero hay una especie de palabra general. Desciende, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. No se le dice al profeta de otra manera, sino obedezca y vaya a cierto lugar y allí se le hablará. Algunas personas están esperando que Dios les hable de manera inmediata, pero dime ya, ¿qué es lo que me quieres decir? No. Ve a la iglesia, haz tu devocional todos los días, pide consejería, pide oración, y una vez hayas hecho eso, allí te hablaré. Bueno, en el verso 5, ya de una forma mucho más íntima y más personal, el profeta dice: en ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo. ¿Se dan cuenta de esto? Nos habla también de dos realidades. La primera realidad es de un proceso. Hay que pasar por el paso 1 para llegar al paso 2. Dios no va a revelarte todas las cosas. Él no va a derramar todo su corazón. Él no va a darte visión de águila. Dios no te va a tratar íntimamente hasta que no obedeces el primer paso. Obedece el primer paso y Él te dará el segundo paso. Algunos quieren que Dios responda todas sus preguntas, que Dios haga todo lo que ellos les piden, y yo les digo: un momento, yo aquí soy Dios, soy el Señor, y te pido que obedezcas el primer paso. Ve al grado 1 para después llevarte al nivel 2. También aquí está la realidad de la resistencia del pueblo. Es un hecho que el momento en que llega esta palabra es un momento de resistencia del pueblo. Ya Jeremías ha empezado a recibir todos estos rechazos por su ministerio. Por algo llamaron al profeta el profeta llorón, porque fue un profeta fiel a Dios, pero que se resistió en su propio corazón. Soy niño, ¿por qué me mandas a mí? No quiero seguir predicando, pero este fuego en su corazón le hizo seguir predicando y enfrentar la cárcel, el maltrato, los azotes y el rechazo por 40 años. Sí hubo fruto en su ministerio, pero no lo conoció el profeta en su tiempo. Hay una resistencia a escuchar las palabras del profeta, y esa resistencia de nuevo se ve en el verso 12. Pero quiero mostrarles algo en el verso 12 que es muy interesante, especialmente para animarnos a leer la Biblia en más de una versión. Ya que la Biblia fue escrita en idiomas diferentes a español, nos ayuda a leer en español diferentes versiones. Y aquí les voy a poner en pantalla la versión Reina Valera del 60, del verso 12, y la versión Nueva Internacional, la versión en el verso 12 también. Y noten, por favor, esa diferencia. Quiero mostrar básicamente esta diferencia. Mientras la Nueva Versión Internacional dice que ellos le responderían al profeta: vamos a seguir nuestros propios planes, así dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera lo traduce:
porque en pos de nuestros ídolos iremos. Ahí la palabra que hay que subrayar es planes e ídolos. La nueva versión lo traduce planes y la mayoría de versiones contemporáneas prefieren esa traducción. La Reina Valera se quedó con la traducción de ídolos. ¿Por qué? No es un error en traducción, porque la idea son los artificios con los que ellos controlarían su futuro. Muy interesante eso. Es un momento en el que ellos quieren tener control sobre su futuro. Y ese futuro son ídolos. De alguna manera la idolatría tiene que ver con el tiempo futuro. La idolatría de una relación, la idolatría de un hijo, la idolatría de una cuenta bancaria, de una profesión, de unas capacidades personales. No es otra cosa que la ambición de controlar el futuro a través de eso. Ese es el momento en que llega esta palabra, un momento inesperado en el que Dios ordena obediencia inmediata y en el que sabe que enfrentará la oposición de quienes prefieren abrazar los ídolos que parecieran ofrecerle el control de un futuro. Pero Dios les ofrece la alternativa de que sean dóciles, como el barro en manos del alfarero. ¿Eres tú barro en manos del alfarero? Bueno, y eso nos lleva al método. El método que el Señor usa es, en primer término, una metáfora. Pero noten, esta metáfora del alfarero es una metáfora en que envuelve al profeta. Y eso hay que decirlo. La palabra del Señor no vino a Jeremías diciéndole: Jeremías, imagínate un alfarero que tiene en sus manos una vasija que está formando. Esta se echa a perder, él decide hacer otra hasta que le parece. No, no. Él le dice: vaya a la casa del alfarero. Yo quiero que usted esté ahí, que lo viva, que lo sienta. Ir a la iglesia, abrir la Biblia por ti mismo, obedecer el primer paso, lo envuelve en la metáfora y anhelo que seamos envueltos en esta metáfora, porque lo que uno nota es, en primer término, es una metáfora ofensiva. Déjenme mostrarle un texto en Lamentaciones, capítulo 4, verso 2, donde evidentemente esta idea de comparar a alguien con barro es evidentemente ofensivo. En Lamentaciones, cuando el mismo profeta Jeremías ha hablado de la devastación de esta nación, dice: el oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino, regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. Ese es el verso primero. El verso 2: a los apuestos habitantes de Sión, que antaño valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Evidentemente, en esa época, ser comparado con barro era un asunto absolutamente ofensivo. Yo sé que preferimos otras metáforas de nuestra relación con Dios: el pastor y la ovejita, el constructor y el templo, el labrador y la viña o la vid, la cabeza y el cuerpo, el esposo y la iglesia, y sobre todo el Padre y el Hijo, que es Rey y que nos hace por eso príncipes. Pero noten la importancia de esta figura, porque fuimos formados del barro. Y por eso quiero notar en este texto del profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. Leamos al profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Sí, es nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Para indicar aquello de que partimos de ser nada más la materia prima más simple, más inmerecedora, pero tratados por las manos de un alfarero que también es Padre. El método que escoge el Señor es un método que nos humilla, que nos regresa a la esencia de nuestro ser y a nuestra profunda necesidad del tratamiento de Dios. Miremos en el verso 4, quiero mostrarles este verso porque es lo que precisamente el profeta observa en primer término como el método de Dios. Esta metáfora tiene tres componentes para el profeta. El primero,
pero la vasija, si pueden ver allí en el verso, que estaba modelando, se le deshizo en las manos. Noten eso. Vamos a poner el texto allí para que noten esos tres aspectos. Primero, la vasija está siendo modelada. Seguramente la vasija se imaginaba algo, como nosotros al principio de la vida cristiana, que pensamos que todo va a ir de menos a más, que esto es una autopista de éxito y prosperidad, pero en las mismas manos de Dios se deshizo. En segundo término, lo que observa el profeta es que la decisión del Señor fue hacer otra vasija, de acuerdo a las características de esta arcilla que se había deshecho. Es evidente que la responsabilidad no recae en las manos del alfarero. Si es capaz de hacer otra cosa de un material perdido, es porque es un alfarero excelente, experto. Era la vasija y su material que no se acomodó al diseño, pero él decide hacer otra vasija. Y allí hay una señal de esperanza que por favor no perdamos. Y en tercer lugar, hasta que le pareció que había quedado bien, la imposición, por decirlo así, de la voluntad del alfarero sobre la pieza que ha sido deshecha y rehecha, una figura que retoma el profeta Isaías y que Pablo en el libro de Romanos la usa muy bien para la nación de Israel, pero también para los individuos, y nos confronta una y otra vez. ¿Qué haces tú, vasija de barro? Diciéndole al alfarero qué debería hacer. Bueno, ese es el método. Y llegamos finalmente al mensaje, que es la parte más importante que nos quiere entregar, porque a partir del método y del momento viene este mensaje. Y en esencia el mensaje tiene que ver con tres elementos: los derechos del alfarero, la relación del alfarero con el barro y el llamado del alfarero al barro. La esencia de este mensaje es ponernos en manos de Dios para arrepentirnos, para cambiar. En primer lugar, los derechos del alfarero. En el verso 6 es muy claro que establece el Señor sus derechos sobre el barro. Y mi amigo y mi amiga, usted puede quedarse discutiendo esto toda la vida, pero lo va a enfrentar cada día, cada respiración, que usted no tiene derechos de autoría sobre su propia vida. Que hay un Dios en el cielo que le creó, que le dio un propósito a su vida y que le llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Si usted espera hasta el final y va a enfrentar una eternidad, lo lamentará por toda la eternidad no haber reconocido los derechos que Dios tiene sobre su vida, el Dios que no ha dado garantía a nadie de cuánto tiempo estará en esta tierra, ni de cuánto tiempo y cuántas veces lo llamará al arrepentimiento. Verso 6. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Se establecen entonces los derechos del alfarero sobre el barro. En segundo lugar, se establece la relación del alfarero con el barro. Y esa relación viene del verso 7 en adelante. Ustedes son barro en mis manos, verso 7. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar, destruir una nación, un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré. En la tarde, en Pregúntele al Pastor, hablaremos un poco más sobre este tema del arrepentimiento de Dios. Un tema extraordinario en la Escritura. En este texto del profeta Jeremías particularmente se usan dos diferentes palabras para el arrepentimiento de Dios y para el arrepentimiento del pueblo. Pero finalmente la idea es, estamos en una relación. Si tú escuchas mis llamados, yo voy a cambiar tu destino. Así de sencillo. Se establece una relación en la que Dios puede intervenir. Y escuche bien esto, no es una relación pasiva. No es para tomar la metáfora del barro y decir, bueno, yo no soy más que arcilla, Dios verá qué va a hacer conmigo, como decimos coloquialmente. Dios me lleve y Dios me traiga. No, no, no. Dios le está diciendo al barro, depende de ti. Yo voy a cambiar tu futuro si tú escuchas mi voz.
Si tienes un futuro de destrucción, yo lo puedo cambiar si escuchas mi voz. Si yo preparo un futuro de bendición, tú lo puedes arruinar si no escuchas mi voz. Este tema del arrepentimiento, dejar de hacer lo malo para evitar el mal futuro, perseverar en lo bueno para asegurar el bien futuro. El tema maravilloso de el arrepentimiento, de volver al Señor. Esa misma palabra se usa en el verso 4, cuando nos dice que Él volvió la pieza y la recompuso, la rehizo, la retornó. Estaba en el torno y la retornó, volvió a hacer de ella, tomó su materia prima e hizo algo de acuerdo a su propia complacencia. Bueno, quiero concluir y aplicar porque creo que hay muchas aplicaciones aquí con respecto a esta metáfora. La primera conclusión es que el arrepentimiento tiene que ver con el tiempo. Tú te arrepientes en el presente porque tienes miedo de enfrentar las consecuencias de tu futuro. No juegues con el tiempo. Tú te arrepientes en el presente porque quieres participar de un futuro que Dios promete. El arrepentimiento sin duda tiene que ver con el tiempo. El arrepentimiento también tiene que ver con ponerse en las manos de Dios. Esa expresión me parece maravillosa, maravillosa. Y creo que nos indica muchísimo de la entrega de la voluntad, como el paciente que cierra sus ojitos cuando le ponen la anestesia general y el cirujano puede hacer cualquier cosa con él. Una total confianza, una total entrega. A mí me encanta la idea de la presentación de los niños en la iglesia. Y saben que eso es una de las cosas, quienes me conocen, que extraño profundamente, la verdad, de nuestros tiempos de comunión en la iglesia. Ustedes saben que no me gusta delegar eso a nadie. Es decir, eso de que viene la familia o la madre cabeza de familia y traes un niño, aunque no sean miembros de nuestra congregación, esa idea de que el niño es presentado en una congregación cristiana y se le reconoce a Dios los derechos sobre esa criatura y los padres se comprometen delante del Señor y la iglesia se compromete delante del Señor y los padres generalmente usan esta expresión: Señor, no solo te presentamos, sino que te entregamos nuestros hijos. Los que somos padres de familia y abuelos sabemos muy bien lo profundo de esa expresión. Pero a veces entregarnos al Señor es como quien le entrega el negocio al Señor, pero el Señor le dice: no trabajes los domingos, descansa un día a la semana, como dicen los 10 mandamientos. Y no puedo porque no sé qué y no sé qué. Entonces, ¿qué significó? Que me entregaste ese negocio, dice el Señor. Y a veces entregamos, pero no soltamos. Y este llamado al arrepentimiento es de ser barro que se entrega en las manos del alfarero. Pero cuando miramos de cerca el verso número 12, nos damos cuenta que está el pueblo teniendo que enfrentar esta resistencia al cambio, esta obstinación a perseverar en el mal. ¿Y cómo cambiar cuando yo no quiero cambiar? Y creo que la metáfora es maravillosa para eso. ¿Cómo puedo cambiar cuando descubro que mis deseos son tan poderosos que, si soy franco, yo me doy cuenta que es servicio de labios solamente, es solo de dientes para afuera que canto: sí, Señor, te entrego todo y todo, pero a la hora de diezmar y ofrendar, a la hora de perdonar, a la hora de apagar el dispositivo móvil o el computador con aquella escena que trae tanta confusión y tanta angustia a la vida, cuando aquel plan que sabes que está mal pero que te trae placer, tú te das cuenta que tiene voluntad de mantequilla y te das cuenta que quieres cambiar pero no quieres cambiar. ¿Cómo cambiar cuando yo no quiero cambiar? Y esta metáfora es maravillosa en ese sentido porque nos invita a
ponernos en las manos del Señor. Y aquí el profeta Jeremías creo que nos incorpora este aspecto del arrepentimiento como una demanda del Evangelio, pero también como un don de Dios. Déjeme mostrarle en el mismo profeta, capítulo 31, verso 18, está hablando de Efraín. Y está hablando de que Efraín por fin escuchó e hizo la oración y el clamor y la búsqueda de Dios como debería hacerlo. Y este es un anticipo de la esperanza que Jeremías habla, de que serán cambiados sus corazones de piedra y que se les dará un corazón de carne. Pero escuche lo que aparece aquí en los labios de la tribu de Efraín, en el pueblo que se arrepintió. Verso 18, capítulo 31 del profeta. Por cierto, dice el Señor, he escuchado el lamento de Efraín. Por fin dijo lo que Dios esperaba que dijera. Me has escarmentado como a un ternero sin domar. Miren qué figura, ¿no? Como a un ternero sin domar. Y he aceptado tu corrección. Y aquí viene la frase: hazme volver y seré restaurado. La Reina Valera dice: conviérteme y me convertiré. Es la misma expresión que se usa en el capítulo 18. Arrepiénteme y me arrepentiré, porque tú, mi Dios, eres Señor. Como el centurión, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo entiendo que este asunto del arrepentimiento es una demanda del Evangelio, pero yo me acojo a la escritura que dice que también es un don de Dios. Por favor, arrepiénteme para poderme arrepentir. Y es esto el llamado del Señor. Ponte en las manos del Señor como barro y deja que Él te convierta. ¿Qué significa para ti que no conoces a Cristo? Perseverar en escuchar los llamados de la palabra de Dios y procurarlo con lágrimas. Procurarlo con lágrimas. Orar con Jeremías 31, 18. Si estás luchando con una adicción, si estás luchando con un aspecto de tu carácter que tu familia claramente te dice que has sido obstinado en mantenerte con esa característica en tu ser. Si estás luchando con un plan que te cuesta tanto soltar de tus manos, dile al Señor: arrepiénteme y yo me arrepentiré. Porque no se trata de sentimientos que se producen por 2 horas los domingos en la mañana. Se trata de una realidad de mi ser, de un corazón duro, de una cerviz dura y torcida, de un estar curvado hacia mí mismo, que solo tú, Señor, puedes hacer ese cambio. Pues bien, esto para quienes están empezando en el camino del arrepentimiento, para quienes ya caminamos en él, para quienes ya somos del Señor. Yo quiero terminar citando un texto que conecta precisamente con el tesoro del corazón, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 7 al 9, tenemos este maravilloso texto que Pablo recoge de los profetas Jeremías e Isaías en la integridad de toda la escritura, diciendo que nosotros somos vasijas de barro. Seguimos siendo vasijas de barro en las manos del alfarero, pero que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y el texto, quiero que lo mire muy bien allí, da la impresión de que está bien que sea así. No debemos salirnos del torno del alfarero. Nunca dejamos de reconocer nuestra condición de barro, pero sobre todo reconocemos que Dios, en su infinita bondad, ha decidido depositar el tesoro en vasijas de barro. A propósito de ese tesoro, nuestro Dios es tan bueno que nuestro Dios no la embarra, pero se embarra. Estaba escuchando esa preciosa canción de nuestro querido Santiago Benavides, que hablé con él esta semana y les envía tantos saludos y tanto cariño. Dios también
Dios también pasó por el dolor. Dios también se hizo uno de nosotros como alguien de barro. Y yo me preguntaba en esta expresión, tesoro en vasos de barro, ¿a qué tesoro se refiere San Pablo? Y en un estudio más cercano del capítulo 4 de 2 de Corintios, usted constatará que se refiere a tres cosas: al Evangelio, a la maravillosa proclamación de este. En segundo lugar, se refiere a la esperanza que hay de que otros conozcan esta gracia, la misión cristiana. Y en tercer lugar, se refiere en esencia a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Somos vasos construidos para que Cristo habite en nosotros y sea formado en nosotros. De manera que cuando la gente nos vea, diga, es de barro. Sin duda es de barro. Se puede quebrar y es frágil, pero en él está la gloria de la persona de nuestro amado Salvador. Hermanos, frágiles, pero dóciles en las manos del Señor. La guerra espiritual de estos días es por ser dóciles en las manos del alfarero. ¿Cómo somos dóciles? Yo creo que aquí hay un llamado al arrepentimiento que implica nuestra acción, no nuestra pasividad. En primer lugar, el clamor, hemos dicho, con lágrimas al Señor. En segundo lugar, la búsqueda cotidiana de su palabra. Y aquí no quiero dejar de enfatizar estos dos elementos de aplicación. Hermanos y hermanas, el devocional diario. Desde aquí, desde la comunidad cristiana del Redil del Estadio, emitimos el devocional en casa todos los días con el ánimo de ayudarte en tu propio devocional y búsqueda del Señor. Estamos comprometidos en la lectura de toda la Biblia este año, hermanos y hermanas, quienes están atrasados. Yo también me he atrasado un poco. Desatrasémonos en nuestra lectura de la palabra del Señor. Yo sé que tiempo sí hay. Lo que tienes que reconocer es que hay una guerra espiritual para dejarte moldear por el Señor en su torno, para ponerte en el torno de su palabra, en el torno de su oración, para que Él haga lo que Él quiere, para que seas dócil en manos del alfarero. Y finalmente, quiero invitarlos para el día de mañana, mañana 17 de agosto. De las 7 de la mañana a las 7 de la noche nos vamos a unir a un conglomerado de iglesias, pastores, siervos y siervas, hermanos y hermanas en toda esta gran nación colombiana para clamar a Dios. La convocatoria se llama Si mi pueblo se humillare. Hermosa expresión del libro de Crónicas. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré y sanaré y restauraré. Mañana es día festivo, no hay excusa para quienes hacemos teletrabajo. 7 de la mañana. Este servidor tendrá el privilegio y la responsabilidad de guiar una de esas horas, no le diré cuál. Diferentes pastores del país estaremos guiando una hora de cada una de esas 12 horas. Vamos a clamar juntos al Señor. Vamos a clamar juntos al Señor. Lo que más Dios le pide a su pueblo mediante los profetas es tiempo. Eso lo he empezado a descubrir en mi recién lectura de los profetas. Lo que más les pide es tiempo. Por eso el día sábado es tan importante. No les pide que les den becerros y ofrendas y cosas, sino ante todo tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo para que yo te moldee en el torno. Dame tiempo para que yo haga lo que yo quiero hacer. Tú piensas que la vasija se echó a perder. Él piensa que tiene algo nuevo, precioso, que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido a tu corazón un futuro precioso y glorioso, aún en medio de la aflicción y de la prueba. Oremos juntos mañana. 12 horas de oración, para muchos también será de ayuno. Busquemos el rostro del Señor. Seamos dóciles en manos del alfarero. Padre, oramos por la aplicación de esta palabra.
Pedimos en el nombre de Jesús que sea hecha tu gran voluntad y preciosa gracia. Nos atrevemos a declararnos barro en tus manos y te pedimos que acciones de oración, de lectura de la palabra, de renuncia al pecado, de búsqueda de Dios sean evidencia de estar en tu torno siendo moldeados. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra, hermanos, por bendecirnos al escucharle. Realmente creemos que nuestra respuesta al escuchar la palabra de Dios tiene que ser alabarle, agradecerle, porque eso es realmente un milagro, eso es realmente algo poderoso. Es a través de su palabra como el Señor nos transforma y nos permite conocerle más. Así que con alegría, llenos de gozo y de esperanza, que es lo que hace la palabra, llenarnos de esperanza, alabemos a nuestro Dios, que es grande, fuerte, poderoso, a nuestro Dios que es inmenso y está sobre todo. Vamos a cantar. 1, 2, 3, 4. Su gloria cubrió los cielos y la tierra le alabó. Inmenso es nuestro Dios. En los rayos de su mano su poder él escondió. Inmenso es nuestro Dios. Dios no estaba jugando al echarnos del Edén. La muerte de Cristo en vano no fue. Él pronto volverá y tú debes prepararte, pues inmenso es nuestro Dios. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Entre las tinieblas de un cielo sin estrellas, inmenso es nuestro Dios. Él habló a la noche y fue creada la luz. Inmenso es nuestro Dios. Sobre Sodoma juicio e ira derramó. Gracia y misericordia en la cruz nos dio. Él es fiel y justo y tú debes recordarlo, pues inmenso es nuestro Dios. ¡Vamos! Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Que inmenso. Que inmenso es. Que inmenso es. Bendito y exaltado seas, Dios. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza, nuestro Salvador. Que así sea. Amén. Vive tu vida libre de temores. Hola, ¿qué ocurre con nosotras las mujeres cuando experimentamos circunstancias difíciles como una pérdida, una enfermedad o una desgracia? Se levantan en nosotras temores y uno de esos miedos es el de la incertidumbre, ese estado en el que no sabemos qué va a ocurrir. Te invito a esta conferencia de mujeres donde estaremos viendo la vida de Job y cómo su experiencia se parece tanto a la de nosotras, pero al final él reconoció: de oídas había oído de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Conferencia virtual para mujeres a sus pies 2020. ¿Cómo puedes inscribirte? Ingresa a la página www.asuspiesmujeres.com. Llena el formulario de inscripción con tus datos y envíalo. Haznos llegar al WhatsApp que aparece allí la transferencia de tu pago. Espera nuestras notificaciones para el día de la conferencia.